Queridos amigos y hermanos en la fe del Señor Jesucristo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Estamos en este su programa Charlas de Café con Biblia. Estamos ya más de un año en el aire, agradecidos a cada uno de ustedes por su atención y siempre con la expectativa de crecer en audiencia. Esta es la entrega número 58 ya de este programa. Como les digo, es un programa semanal, lo lanzamos normalmente los días jueves en nuestras redes. Y quiero dar la bienvenida a Pastor Jaime de la Vega. Hemos comenzado una nueva serie de charlas acerca de qué es avivamiento y las consideraciones acerca del avivamiento, cómo definimos avivamiento, cuál es el origen, cómo se origina un avivamiento. Y vamos a ir hablando también sobre aspectos de la vida de hombres y mujeres que han sido utilizados poderosamente por el Señor. Y también hablar un poco del mover que hubo durante 1971 al 74 más o menos con el ministerio de nuestro hermano Julio César Rival, que ya está en la presencia del Señor. Pero quiero dar la bienvenida a Pastor Jaime. Jaimito, Dios te bendiga, tu saludo y empecemos nuestra charla. Bendiciones. Buenos días, Luchito. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, nuestros seguidores de esta aventura tan emocionante que es hablar acerca de la Biblia, tomándonos una tacita de café. Luchito, estamos tocando un tema muy, podríamos decir que tiene muchas aristas. Estábamos hablando la otra vez, en medio de ciertos comentarios que hacíamos, algo en broma, algo en serio, decíamos, nos hemos metido a camisa de 11 varas, decían. Sí, de acuerdo. Porque, porque en realidad, hermano, cuando se habla de avivamiento, nosotros tenemos que admitir, nosotros no somos expertos en avivamiento, pero somos ministros de la palabra y dentro de lo que es toda nuestra formación ministerial, nosotros hemos sido instruidos en la historia de muchos avivamientos, Luchito. De hecho, en nuestra formación ministerial hemos sido impactados por el trabajo de un escritor, ¿no? Liardon es, ¿no? Robert Liardon. Robert Ricardo, sí. Y muchos creyentes, y yo creo que más en los círculos de fe, en los ministerios de fe, hemos sido de alguna manera impactados por el trabajo de este escritor, porque se ha dado la tarea de recopilar la biografía de muchos hombres y mujeres. Para mí es siempre importante relevar y poner en alto el papel de la mujer ahora en nuestra redención. Han sido hombres y mujeres que han sido usados por Dios para traer en estos últimos años el mover de Dios aquí a la tierra. Ujú. Estábamos hablando sobre avivamiento, Luchito, y cuando hablamos sobre avivamiento no podemos abstraernos lo que tú mencionabas hace un instante. No podemos abstraernos de lo que pasó en nuestro país en la década del 70. El año central, si no me equivoco, fue el 73, pero esto se gestó en esos años. Y en nuestro país tuvimos un mover de Dios, una visitación. Muchos describen, Luchito, esto como una visitación de Dios que realmente sacudió a la iglesia, la despertó de alguna manera a la iglesia. Porque, Luchito, en ese avivamiento nosotros fuimos testigos de un derramamiento del Espíritu de Dios. En muchas formas, un derramamiento del Espíritu de Dios obrando señales y milagros, porque se hacían sanidades, había la operación del poder sobrenatural de Dios sanando a los enfermos, y no sanando uno, dos o una docena, sanando por multitudes en las principales ciudades de nuestro país. El asunto, Luchito, es que cuando nosotros ya empezamos a tocar esto, nos hemos hecho preguntas. ¿En eso consiste el avivamiento? ¿En qué consiste realmente el avivamiento? Tanto tú como yo hemos tratado de definir qué es un avivamiento y todavía no hemos llegado a esbozar una definición. Sería lindo en algún momento poder tratar de definir qué es un avivamiento. Pero yo recuerdo, Luchito, que en nuestra anterior charla nosotros estábamos viendo que la palabra avivamiento puede tener un significado mucho más grande que el que muchos creyentes le atribuyen, ¿no? Porque avivamiento, yo recordaba al cerrar el anterior programa que cuando uno estudia la Biblia, Luchito, y cuando uno estudia el Antiguo Testamento, los estudiosos de la Biblia hablan de avivamientos en el Antiguo Testamento. Ujú.
¿no? Hablan de avivamientos y, por ejemplo, lo que mencionábamos en el anterior programa, lo que está registrado en el capítulo 8 del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento es un ejemplo típico de un avivamiento que se da en el Antiguo Testamento. Ahora, veíamos y decíamos, ¿en qué consiste un avivamiento? ¿No? Y tratábamos de encontrar patrones, tal vez, para un avivamiento. Hoy por hoy, Luchito, muchos hermanos y hermanas que hablan de avivamiento asocian el avivamiento, unos asocian a el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y si hay un mover sobrenatural del Espíritu Santo y eso está impactando, entonces es un avivamiento. Otros asocian el avivamiento a que los inconversos se estén convirtiendo, o sea, lo asocian al evangelismo y que las personas que no conocen a Dios empiecen a convertirse y dicen, hay un avivamiento. Pero nosotros analizábamos otros patrones que pueden constituir un avivamiento. Y Luchito, a mí me gusta que empezamos a tocar esto, hablando de uno de los clásicos, autores clásicos que hay sobre avivamiento, Charles Finney, y hablábamos sobre eso. Entonces, Luchito, todavía hemos empezado recién a hablar sobre avivamiento. Y yo quiero poner sobre la mesa esto, ¿no? La palabra avivamiento tiene un significado mucho más amplio que el que muchos quisiéramos. ¿Qué más podemos hablar sobre esto, Luchito? Te paso la palabra para que veamos qué más podemos hablar sobre el avivamiento, qué es importante mencionar cuando estamos hablando de avivamiento. Contigo, mi querido hermano. Amén. No, no quiero ser muy autorreferencial en lo que voy a decir, pero si bien ambos admitimos, Jamito, que no somos los mega expertos en esto ni en historia de la iglesia, a ambos nos ha tocado enseñar en institutos bíblicos basados en el libro de Generales de Dios, precisamente la materia de Generales de Dios. Sí, Y de hecho, en las partes donde, en los lugares donde me ha tocado enseñar y tener cierta influencia sobre el contenido de las materias, yo proponía siempre que se incluyera este libro. De hecho, pasó eso en donde tú y yo estuvimos enseñando aquí en Cocha. Comenzó donde yo empecé a enseñar en La Paz hace muchos años. Y es porque veíamos, o al menos yo veía la necesidad de hacer, o sea, darle la practicidad al asunto de entender y aplicar el propósito de la historia, como se define aún secularmente, ¿no? La historia o el estudio de la historia comprende el estudio de los hechos pasados para aprender de las experiencias pasadas, de errores y aciertos bueno, sacar ventaja, ¿no? Para no caer en los mismos errores. Entonces, invariablemente creo que cuando tratamos de hablar de avivamiento, esto va a ir casado con el estudio de algunos aspectos de la biografía de hombres y mujeres de Dios que fueron usados en la, en el mover de Dios. Ahora, sí, bien has dicho que avivamiento para algunos es caracterizado por muchos milagros, para otros por un énfasis nuevo en evangelización o en misiones, y todo eso puede constituir parte, ¿no? Sin embargo, como línea transversal a esto, yo podría intentar definir como que el avivamiento es un despertamiento espiritual donde Dios trata con la iglesia a fin de que la iglesia retome la comisión o la gran comisión originalmente dada por Jesús, donde hay hay un renovado esfuerzo en la evangelización, hay un arrepentimiento genuino y también donde hay un despliegue de señales y maravillas que confirman la palabra que se está predicando. No podríamos hablar de avivamiento sin entender que tiene que haber gente conversa, que tiene que haber un arrepentimiento genuino en la iglesia de gente que vive vidas tibias o vidas dobles o falta de consagración o lo que fuera, pero que también hay un acompañamiento de señales y milagros. También, bien lo has dicho, en la Biblia encontramos épocas en las cuales Dios eligió restaurar a su pueblo, utilizó hombres y mujeres, y Nehemías 8 habla de la instancia esa, ¿no? Cuando estaban reconstruyendo, bueno, volviendo de la cautividad, queriendo reconstruir el templo y todo lo demás. Hubo un exacto. despertamiento espiritual en el corazón de las personas. Nos gustaría definir y decir que avivamiento debería ser marcado como un mover continuo y constante a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero no, hemos visto también en la historia de la iglesia tiempos de oscurantismo, tiempos de gran religiosidad, tiempos de sincretismo religioso donde se cedió en verdades bíblicas para abrirse a mezclar la sana y la buena enseñanza de la escritura con tradiciones
paganas inclusive. Y bueno, básicamente viendo nuestra sociedad ahora vemos que hay una necesidad real de experimentar un avivamiento de parte del Señor, ¿no? Ahora, antes de pasarte la palabra, em, vemos cuando estudiamos historia de la iglesia, al menos los avivamientos, que cada avivamiento normalmente siempre fue acompañado de una restauración de la verdad bíblica, Amén. una restauración de un elemento de verdad que Dios restauró acerca de su palabra, para que esta verdad restaurada trajera una conciencia renovada en el pueblo de Dios. Vemos principios de cambio después de una iglesia gloriosa, primitiva, donde poco a poco los fuegos del Espíritu Santo y de Pentecostés fueron menguando y hubo una institucionalización de la iglesia que se llegó a un sincretismo religioso y un abandono de la verdad revelada en la Escritura y una sustitución de esta verdad por tradiciones, por costumbres paganas, por costumbres religiosas. Y aquí no es nuestra idea atacar a nadie, ni nada, ni hacer alusión a nadie, pero es como es. Se entró a Mm, una etapa de la Edad Media marcada por oscurantismo, por mucha práctica de brujería en Europa, por persecución de personas que tenían celo de la verdad y trataban de volcar el sistema religioso a una línea, a una vertiente más alineada con la verdad de la Escritura. Y llegamos más o menos por ejemplo, al siglo XVI, con la Reforma Protestante de Lutero, ¿no? Que el 31 de octubre de 1517 publica 95 tesis en la puerta de una catedral donde hace una denuncia de la práctica del sistema religioso de su tiempo, la Iglesia Católica, que había cedido a la necesidad de la venta de indulgencias y favores para obtener perdón de pecados en su afán de tal vez recolectar dinero para hacer reformas y construcciones en San Pedro, en el Vaticano. Eh, Lutero era un sacerdote católico, teólogo, maestro de seminario bíblico, si se quiere, y en su ferviente búsqueda de entender cómo era que Dios perdonaba pecados, la justificación de Dios, es usado por el Señor, es iluminado por el Señor, si se quiere, para traer una restauración que viene a ser, en mi opinión, una restauración inicial en tiempos modernos, entendiendo tiempos modernos después de la época de la iglesia primitiva, eh, la restauración de la verdad bíblica de que la justificación es por la fe en Jesús. Entonces comienza la obra de la reforma, luego secundada y apoyada y también extendida por Calvino, otro teólogo suizo, exacto. Ginebra. Y bueno, ahí experimentamos restauraciones de verdades bíblicas subsecuentes. La primera, que empieza con Lutero en la época de la Reforma, en la época moderna, podríamos decir, tiene que ver con la verdad bíblica de que la justificación es por la fe. La justificación delante de Dios es por la fe, no por obras. Pero luego vienen otras restauraciones, la verdad bíblica de que el bautismo en agua no es para infantes, sino para personas adultas, que el bautismo no es una obra o un sacramento que completa la salvación o que logra la salvación, es Ujú, más bien una acción que es una demostración externa de algo interno que ha pasado, pero no completa nuestra salvación. Se levantan otros grupos como los anabaptistas. Y bueno, no quiero ser muy técnico ni académico en esto, no es la idea, pero ¿cuál es la conclusión en general en todo esto? Yo lo he enseñado siempre desde ese punto de vista como introducción. Cada vez que Dios restaura una verdad bíblica, hay tres grupos de personas. Hay un grupo A, podemos decir, que recibe la restauración de esa verdad bíblica, se compromete con ella, pero normalmente caen en excesos. O sea, niegan todo lo que Dios ha estado haciendo antes y llevan la verdad bíblica restaurada mm, al extremo, ¿no? O sea, negando todo lo anterior. Es como lavar a tu agua y bañar a un bebé y echar el agua sucia y echarlo al bebé también, ¿no? O sea, que nadie hace eso, pero teológica y doctrinalmente lo hacemos muy seguido los seres humanos. mm, Entonces hay gente que tiene la restauración, pero dicen, Dios está en esto, pero llegan a decir, si no es así de esta manera, Dios no está en eso. Y eso vulnera otras expresiones del cuerpo de Cristo que son más conservadoras, que miran el exceso de estos hermanitos, el grupo B, el grupo A es los primeros, el grupo B son los que miran y tratan de traer un balance
pero atacando todo aquello que se ha restaurado como verdad bíblica. Y Dios inició este mover de los as, por si acaso. Pero ¿qué pasa? La tradición humana hace que se choquen y ahí hay una contienda entre grupos. Hasta ahora vemos eso. Calvinismo versus arminianismo, eh, cesacionismo versus continuismo y N cosas ahí en las iglesias y en las denominaciones. Y luego hay un tercer grupo que para mí yo los denomino los CES, que son los que sí entienden la verdad restaurada, la abrazan, pero la suman a todo el conjunto de verdades bíblicas ya restauradas, a todo aquello que el Señor ha hecho. Y creo que este grupo de los seres son los que andan en mayor madurez y revelación de la palabra y los que eventualmente tienen una aproximación más balanceada. Mi pregunta siempre ha sido, ¿de qué grupo somos? Y muchas veces el rechazo de ciertas prácticas o verdades restauradas, verdades bíblicas me refiero, han sido objeto de resistencia por muchos conservadores, por mucha gente que vieron extremos, pero también se privaron de caminar en lo que realmente Dios quería restaurar, ¿no? Y hay que entender que en realidad no hay nada nuevo bajo el cielo, como dice el autor de Eclesiastés. No hay nueva doctrina, no hay nueva revelación. La gente busca en círculos, sobre todo carismáticos y pentecostales, siempre están buscando nuevas revelaciones más profundas y todo, cuando no hay una nueva revelación. Lo escrito, ya escrito en el canon de la Biblia, no, Amén. Dios no va a escribir más. Amén. Sí hay un despertamiento a verdades bíblicas que han sido descuidadas por ahí, pero no hay en sí, no hay algo nuevo. Lo que es nuevo es un nuevo entendimiento, pero la revelación está ahí, estuvo ahí desde que se acabó el canon bíblico y seguirá ahí, esperando por nosotros descubrirlas con la ayuda del Espíritu Santo. Me quedo ahí, Jaimito, ¿qué opinas de esto que he dicho? ¿Estás de acuerdo? ¿Algo que complementar? ¿Totalmente en contra? No hay lío, estamos charlando, hermano. No, no, está bien, yo estoy aprendiendo. Tú has hablado de tres grupos de personas cuando se produce un avivamiento. Uno de aquellos A, los llamas A, los que Que los abrazan que el han asunto. recibido una restauración de una verdad Ya. bíblica, ¿no? Lo han Ujú, recibido. Después hay un grupo B de personas que se oponen a la restauración de esa verdad. Y el ujú. grupo C es el que la asume, eso quiero entender, es el que asume la restauración Y lo de esas incorpora verdades. al resto de otras cosas que Dios ha hecho antes, ¿no? Claro, ahora Luchito, cuando tú estás mencionando y hablando en estos términos, para mí es importante siempre entender que en cualquier mover de Dios, en cualquier avivamiento, en cualquier despertar, como sea que nosotros lo llamemos, siempre tiene que estar presente la palabra de Dios revelada, alumbrada. Siempre ese enfoque que tú pones, que los avivamientos se basan en la restauración de verdades bíblicas. Eso es muy importante. Es muy importante. Por ejemplo, analicemos a este autor, a Robert Liardo, ¿no? Él cuando empieza a escribir los libros, escribe primero el libro azul. Para mí es el color del libro, el primero que escribe es el libro azul. De hecho, es el libro uno. Pero de repente, Luchito, cuando él está escribiendo sobre exactamente ese. Pero ahí, por ejemplo, empieza, si no me equivoco, empieza con John Alexander Dowie y hay otros que le siguen a John Alexander Dowie. John Alexander Dowie, si no me equivoco, es usado por Dios a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? Ya. El asunto es que después de escribir y después que de repente se le convierte en un éxito de librería ese libro, porque me imagino que muchos creyentes han sido bendecidos por el trabajo de este escritor, pero Ujú. después él se da cuenta que si está escribiendo sobre generales de Dios, se cometería una gran omisión si no se considera a los generales de Dios de la Reforma, Luchito, ¿no? Entonces, él escribe un segundo libro que desde mi perspectiva sistemática y lógica debería haber sido el primero, pero no es el primero, es el segundo libro que escribe. Tú me mencionaste que hay varios libros en inglés, estoy hablando principalmente de sus libros que han sido traducidos al español. Ok. Pero en el segundo libro que escribe, él escribe sobre los generales de la Reforma, ¿no?
Y si no me equivoco, empieza con Whitfield, está por ahí Whitfield, está, hay muchos que, y termina llegando ¿cómo se llama? A Martín Lutero. Voy a ponerlo un ratito. Voy a ponerlos a la mano, ¿no? En su segundo libro que viene a ser este, ¿no? Ajá. Un ratito voy a quitarle Si lo pones delante de ti, ahí va, tal sí, vez la, va ot- alejando un la poco. otra es que yo quiero quitarle esto así, ¿no? Eso. Este viene a ser el segundo libro que escribe, ¿no? Y el primero, el que tú me has mostrado, ¿no? Ujú. Ahora, cronológicamente, este debería haber sido el primero. ¿Por qué? Porque Robert Liardon, y a mí siempre me gusta y me llama la atención que las personas, de alguna manera, los escritores, los ministros, puedan revisar lo que hacen, ¿no? Para mí, Robert Liardon se da cuenta y dice, es una injusticia que yo esté escribiendo, me imagino, ¿no? No he leído nada de eso, que yo esté escribiendo sobre los generales de Dios, donde Dios restaura la verdad bíblica de los dones espirituales. Luchito, cuando empezamos en el libro azul, nosotros empezamos con John Alexander Dowie y los que le siguen, donde realmente se restauran las verdades espirituales de lo sobrenatural de Dios, los dones espirituales, los dones de sanidades. John Alexander Dowie se caracteriza por un ministerio de sanidad, porque él mismo es víctima de la enfermedad, él mismo tiene que sufrir todo lo que es una de las pestes que había, ¿no? Y él mismo tiene que perder personas queridas en esa peste, no me acuerdo cuál de ellas era, pero y de repente Dios empieza, usándolo a él, empieza a restaurar estos dones de sanidades. Pero Luchito, cuando Liardon se da cuenta de que ha omitido, por así decirlo, a estos grandes generales de Dios de la Reforma, él escribe el segundo libro. ¿A qué voy, Luchito? ¿Y cuál es el énfasis de estos comentarios que estoy haciendo? Un avivamiento necesariamente está basado en la restauración de alguna verdad bíblica. Un Amén. avivamiento no puede venir a la iglesia de Jesucristo, no puede venir a esta tierra si no está basada en una restauración no solamente de la verdad, de alguna verdad bíblica, sino de la importancia capital que tiene la palabra de Dios en el mover de Dios. Me- me- voy a hacer un comentario para pasarte la palabra. Yo Ujú. veo, Luchito, decíamos el día de la anterior grabación, que para Charles Finney el avivamiento empieza en la iglesia, ¿no? El avivamiento no consiste en que los pecadores se conviertan, es parte de lo que un avivamiento va a producir, que se predique el evangelio y los pecadores se conviertan en multitudes, es parte, pero para Charles Finney el avivamiento empieza en la iglesia, cuando la iglesia, los creyentes se avivan, cuando hay Ujú. un avivar en la vida del creyente. Pero en el ministerio de Charles Finney, para lograr ese avivamiento en el creyente, él llegaba primero con un mensaje de arrepentimiento a los creyentes, ¿no? Exacto. Él decía, se ha descuidado, el creyente ha descuidado muchas cosas. Yo leía un poco algunos títulos de los pecados que él señalaba. Desde mi perspectiva, lo que atacaba a Charles Finney era la carnalidad de la iglesia. La iglesia tiene que arrepentirse de su carnalidad y tiene que haber un arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento y abrazar la palabra de Dios. Si yo me pongo a pensar en los avivamientos del Antiguo Testamento, Luchito, por ejemplo, veamos este caso de lo que pasó con Esdras y Nehemías. Eran dos líderes que trabajaban juntos. Nehemías estaba más en el tema de gobernar y proteger Jerusalén. Y Esdras era más un sacerdote que estaba interesado en restaurar la enseñanza de la palabra. Pero es interesante que cuando nosotros vemos el trabajo de Esdras y Nehemías, se produce un avivamiento, pero también se produce un arrepentimiento del pueblo. Por Exacto. ejemplo, cuando yo leo el libro de Esdras, en el libro de Esdras, cuando está por terminar el libro de Esdras, Esdras se entera de que los que habían estado en Jerusalén habían cometido el pecado de casarse con mujeres paganas. Como ejemplo lo pongo esto, ¿no?
Entonces, el Ujú. avivamiento que viene con Nehemías y Esdras, sí, Esdras predica la palabra, Nehemías lo pone a Esdras a predicar la palabra, y eso los conmueve a todos, y en ese momento todos empiezan a llorar, a llorar. Pero ¿a dónde los lleva la predicación de Esdras? Llega ¿A un dónde? momento en que Esdras se acuerda, se da cuenta más bien, y le informan de que ha habido este pecado, de que muchos de los judíos se habían casado con mujeres paganas, algo expresamente prohibido por la ley, por el simple motivo de que las mujeres apartaban a a los maridos de su servicio a Dios, las mujeres paganas. Y eso se estaba produciendo. Ujú. Entonces, el avivamiento completo, Luchito, incluye un arrepentimiento. El pueblo de Israel, leemos en Esdras, creo que en Nehemías también se menciona algo de eso, pero vemos en Esdras que lo que tienen que hacer los judíos que se habían casado con mujeres paganas era anular esos matrimonios, les toma varios días anular esos matrimonios y despachar a esas mujeres y a los hijos que han tenido con esas mujeres. Algo que se aplica obviamente a la realidad del Antiguo Testamento y al pacto y a los términos del pacto que tenían los judíos. Luchito, yo veo que en un avivamiento tiene que haber la restauración de la importancia de la palabra y de las verdades bíblicas de la palabra. Amén. Pero me parece, Luchito, que un avivamiento verdadero no puede producirse si no hay un arrepentimiento de los creyentes en la iglesia. ¿Qué piensas tú, querido hermano? ¿Qué es arrepentimiento? Quisiera empezar ahí porque a veces que la gente no sabe. Sí, Y Pablo habla en Corintios acerca de un falso arrepentimiento basado en la tristeza, ¿no? Que es, exacto, la tristeza del él mundo. la define la tristeza según el mundo que no provoca en realidad, que no es otra cosa que un problema en la conciencia de uno por haber Remordimiento. hecho, obrado mal, ¿no? Pero Mm, arrepentimiento viene de metanoia, que significa en griego, que significa cambiar la forma de pensar, en realidad, metanoia. Cuando el Señor dijo arrepiéntanse, está diciendo cambien su forma de pensar. Ahora, si uno cambia la forma de pensar, si es un arrepentimiento interno, va a cambiar la forma de actuar. Ese es el punto. Entonces, viene por una convicción interna producida por el Espíritu Santo obrando sobre la persona. Viene por una respuesta de la persona a esa convicción interna del Espíritu, donde la persona admite que está equivocada, pide perdón, reconoce su falta y busca modificar su conducta, no recaer en ella. Ahora, el problema en todo esto es que como hay un mal entendimiento de esto, porque bueno, la Biblia nos da luces sobre ciertas cosas, pero hay cosas que la Biblia nos relata que no necesariamente establece doctrina o cosas a partir de las cuales nosotros tendríamos que imitar, ¿no? Es por demás famoso este verso en Segunda Crónica 7: si mi pueblo se arrepintiere y buscar en mis caminos, entonces yo sanaré su tierra. Y vemos hordas de personas evangélicas, cristianas, de tiempo en tiempo en cultos, buscando avivamiento, confesando los mismos pecados, haciendo las mismas cosas y no hay sí, nada, no hay sí, nada, hermanos. O sea, y no quiero crear polémica en esto diciendo que no es útil o que no es correcto delante del Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que avivamiento no va a venir por una reunión de arrepentimiento llamada por eso. Ahora, hay escritura, hay enseñanza, tanto tú como yo, Jaimito, y bueno, hablaré más de mí en este aspecto. Yo me he ido tras viento de doctrina que había de moda en todos estos años. Y no lo digo con orgullo, tampoco tengo por qué avergonzarme de eso, ha sido parte de mi crecimiento. claro. Y no digo que uno tenga que irse detrás de vientos de doctrina para crecer, entiéndanme bien lo que estoy diciendo, estoy hablando del resultado final, pero me he ido tras viento de doctrina que se ponía de moda, guerra espiritual, cartografía espiritual y todas esas cosas, y hay mucho énfasis de esas cosas y basadas en el Antiguo Testamento, ustedes saben, antes de la cruz de Cristo, antes de la victoria de Cristo definitiva sobre el enemigo. Ahora, el punto es que se hace a veces un uso y un abuso de esto,
creyendo que es eso lo que va a traer avivamiento, pero en realidad no es el arrepentimiento en sí, más bien creo yo que lo que abre el camino al mover de Dios, al avivamiento, es el fruto de ese arrepentimiento, porque si hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio en la iglesia. Si la iglesia tiene que arrepentirse de haber estado muy pasiva, indiferente a las situaciones de los perdidos, a la situación de un país o lo que sea, lo que hay que hacer cuando hay un arrepentimiento, sí hay una admisión de esta indiferencia que es pecaminosa en sí, pero tiene que marcarse por un cambio. La iglesia se vuelve activa, los creyentes empiezan a leer más sus Biblias, comienzan a caminar en las verdades, comienzan a anunciar el Evangelio, comienzan a orar en enfermos, son activados a esas verdades y eso traerá el mover fresco del Espíritu Santo. Y como dijimos en la anterior sesión, la cuestión del avivamiento cuando se manifiesta, entiendo yo y creo que no es solo una responsabilidad solo de Dios, de parte de Dios, porque es Dios el que inicia el asunto en el corazón de la iglesia, de los creyentes, pero también es los creyentes vienen a esa, son sensibles a eso, actúan en consecuencia y hay un cambio en la vida de los creyentes y comenzamos a ver más evangelismo y comenzamos a ver más oración y empezamos ahí y empezamos a ser activados. Hay malos entendimientos. Hay muchas canciones que hablan acerca de Dios, muévete otra vez, desciende, y esto y el otro, y ven, y dame de beber nuevamente, y esto y el otro. Y a veces, básicamente, hay canciones que no son tan bíblicas en la correcta interpretación. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana sobre aquel que bebiere el agua de vida que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Jesús estaba hablando de esa fuente que en nuestro interior se convertirá en una fuente que salpica para vida eterna. Está hablando de la salvación. De modo que si una persona es cristiana, es salva, es difícil, no se aplicaría tanto escrituralmente en lo estricto, que uno cante canciones que hablan sobre dame de beber nuevamente, que tengo sed, esto, lo otro, cuando Jesús dice no tendrás sed jamás. Ahora, a veces lo que queremos expresar es que tenemos un anhelo y un deseo por la frescura del espíritu, por una mayor conciencia de él en nosotros, sí, pero tampoco tenemos que tratar a Dios como que si fuéramos, que queremos visitaciones tras visitaciones. Dios ya no visita creyentes, Dios habita en ellos. Dios habita en ellos. Y si Dios habita en mí, Él es uno conmigo. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo no necesito cantar sobre que no quiero perderlo, que no te salgas de mí, que no me dejes, que no me abandones, porque hay una serie de canciones basadas en una teología fallida, diría yo, de un anhelo, pero basado mucho en emoción, ¿no? Canciones que te hacen llorar, ¿no? Todavía las componen en tono menor, ¿no ve? Y ciertos recursos que pucha, te mueve todo el alma, ¿no? Pero adentro en el espíritu está, canta algo más escrituralmente orientado o bien basado, por favor. Es así. No queremos ser críticos, hermanos, pero tenemos que ser autocríticos más bien. Si todo lo que todo lo que se dice que trae el avivamiento por sí mismo lo traería, hemos fracasado porque todavía no estamos viviendo el avivamiento que Dios quiere. Entonces tal vez no es por ahí, ¿no? Tal vez no es por ahí. ¿Ah? Y estudiando los moveres de Dios, los generales de Dios, Jaimito, ahí es donde vemos también cómo Dios elige a veces gente tan imperfecta, Ujú. gente o sea, en cosas muy buenas, pero en otras muy carnales. Hay que ver cómo empezó John Alexander Dowie y estudiar cómo terminó, por ejemplo, y luego podemos hablar de eso. Terminó mal. Sí, Pero sí. empezó bien. O cómo Dios usó a Catherine Kuhlman, una mujer que ya tenía, Dios ya tenía usando cierto tiempo, en un menor grado, cuando Catherine trabajaba con su hermana mayor, digamos, predicando todo, cómo se casa con un hombre que se entiende que es un hombre equivocado para ella, Sí. que estaba en una relación de matrimonio que él ocultó hasta cierto momento de Catherine Kuhlman y luego se divorció para casarse con Catherine Kuhlman aunque le había dicho que ya estaba o ya divorciado, que ya tenía problemas que no se iban a resolver y todo lo demás. Y cómo Catherine cede a eso y durante años, es el periodo, creo que son 8 años de Sí. oscurantismo en la vida de ella, donde no predica más, solo llora estando en la plataforma mientras su esposo, un evangelista que tenía cierta celebridad, cierta fama, predicaba. Ah, y no es hasta que ella se separa realmente
y se Exacto. divorcia, qué sé yo, y Dios la empieza a usar más. Entonces uno dice, oye, pero esta mujer le falló a Dios todo, pero Dios quiso usarla. Tal vez quiso usarla porque ella se atrevió a creer en él. O sea, no estamos aquí para denostar, traer para abajo a las personas o No, exaltarlas. Es Dios usando en su sola potestad a las personas. Eso no debería sorprendernos. Lo que deberíamos enfocarnos, creo, hermanos, es en cuál es nuestra respuesta a la invitación de Dios, al llamado de Dios para usarnos. ¿Cuál es la respuesta de nuestra parte? Sin juzgar a otros, sin entrar en comparaciones odiosas, sin competencias. La Biblia dice, ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Si está de pie, está para su Señor de pie, y si cae, cae para su Señor. Entonces, no estamos aquí para juzgar. ¿No? No estamos para entrar en competencia, pero nuestro anhelo, y creo, Jaimito, que estamos juntos en esto, el anhelo de nuestro corazón es ver un mover en la tierra, un mover en nuestro país que supere todo lo que pasó en la década de los 70 porque va a pasar, Dios quiere hacerlo, Dios no se ha rendido respecto de sus intenciones y propósitos con las naciones de la tierra. Pero no va a ser en la misma estrategia, de la misma manera. No es una persona nuevamente levantada por Dios y todos alrededor de él. Es tiempo de la iglesia, es tiempo de Efesios 4:12, no del 11 nomás. Jesús ya constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el verso siguiente dice, a fin de edificar a la iglesia, de madurar a los santos, para que ya no seamos niños llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema, etcétera. Es para la obra del ministerio, es para levantar a toda la iglesia como el cuerpo y la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, consideremos eso y que haya un anhelo en nuestro corazón, pero el avivamiento empieza en uno. Nuestro anhelo, nuestra búsqueda de Dios, nuestra sed de Dios, si vamos a llamar sed en algún sentido, o nuestra necesidad de Dios es por conocer más de Dios, por no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, es comunión, es pasar tiempo con Él, pasar tiempo con su palabra y ministrarla y orar por los enfermos y vivir una vida de obediencia. Obvio, nos falta. Pero aún así, el avivamiento no viene sobre las alas del mérito humano propio. Es una obra de gracia, es una obra soberana de Dios, Dios despertando el corazón de sus hijos para que se alineen a su perfecta voluntad. ¿Qué tienes para decir, Jaimito? He hablado mucho, hermano. Gracias por No, tu paciencia. está bien, porque en realidad estamos echando un fundamento para poder hablar sobre esto. Luchito, no creo que solamente nos corresponda hablar de cómo fueron los avivamientos. Creo que nos corresponde soñar con un avivamiento y Aleluya. Amén. cómo nosotros podemos digamos, ser parte o propiciar un avivamiento nuevo. Cuando hablamos de esto, tenemos que volver a poner las preguntas que tú ponías sobre la mesa en nuestro anterior programa. ¿En qué consiste un avivamiento? Consiste en un mover sobrenatural de Dios, es decir, depende solamente de la soberanía de Dios para traer un avivamiento. ¿O en qué consiste un avivamiento? Depende de que hayan hombres o mujeres que estén, digamos, dispuestos a servir a Dios. ¿De quién depende? Depende de Dios, depende de los hombres. Personalmente pienso que tendríamos que encontrar una síntesis en estos dos extremos. Creo que la soberanía de Dios es importante porque vemos que en los avivamientos, tú has mencionado varias veces esto, ¿no? El mover soberano de Dios. Vemos el mover soberano de Dios usando personas imperfectas. Has Amén. mencionado ahorita las imperfecciones de muchos de los hermanos. No estamos para criticarlos ni para juzgarlos, más bien estamos para deleitarnos en que Dios puede usar personas imperfectas y puede usarlas Amén. fines, ¿no? Aleluya. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con los avivamientos? En el anterior programa hablábamos del avivamiento nuestro de Bolivia, principalmente el año 73, 72, 73, ¿no? Y lo comparábamos mucho con el avivamiento de Gales. Y yo decía, hay muchos paralelos, ¿no? Mm. En primer lugar, son jóvenes. Aquí en Bolivia fue un joven de 21 años, en Gales fue un joven de 24 años. Y hay muchos paralelos. Pero Luchito, cuando yo leo el libro escrito por Julio César Ruibal, que no lo publica él.
¿no? Lo publica su esposa Ruth, de forma póstuma, ¿no? Mm. Se llama Y ungido para la cosecha, ¿no? ungido para la cosecha. Está por acá en algún lugar, algún rato lo vamos a ver en una de estas charlas. En ese libro, para empezar, cuando yo me entero de que hay ese libro, yo vivía todavía en Cochabamba, y digo, quiero ese libro, y de repente alguien me lo hace llegar y me regala a alguien el libro, ¿no? Cuando yo tengo el libro ungido para la cosecha en mis manos, Luchito, eh, veo que lo escribe Julio César Ruibal, que lo publica su esposa de forma póstuma. Pero cuando yo empiezo a leer el libro, yo, Luchito, sinceramente, no quiero criticar la figura de Julio César Ruibal. Para mí es alguien a quien yo le doy gracias a Dios por la vida de ese varón, ¿no? No está en mí ninguna intención de criticarlo ni de juzgarlo. Pero cuando me llega el libro y empiezo a leerlo, Luchito, yo no veo ningún contenido inspiracional en ese libro. Lo que yo veo es un contenido histórico. Él empieza a relatar la historia de todo lo que él vivió. No, ese libro no ministra a su lector, no ministra las verdades, digamos, que fueron fueron restauradas, sino es un relato de qué pasó en esa historia. Es un libro que al final no tiene un contenido inspiracional, es más histórico, pero hay una parte en las primeras páginas de ese libro que a mí me llaman la atención, Luchito, y es ahí donde yo quiero que apuntemos nuestra conversación, porque queremos un avivamiento. Él decía, las personas, él escribe en ese libro, se convertían por multitudes, la gente entregaba su vida a Dios, las personas estaban siendo salvas por multitudes, decía. Pero él dice algo y es una nota que muestra que algo fallaba en ese momento. Él dice, pero nosotros, los que estábamos predicando, eran un grupo de jóvenes, no conocíamos la Biblia. Ese comentario es complejo, Luchito. Estás en medio de un avivamiento. El Señor se está moviendo. Pero de repente Él dice, no conocíamos la Biblia, no teníamos conocimiento de la Biblia que nos permite establecer a tan gran cantidad de personas, establecerlas en las verdades de la palabra, ¿no? Es decir, se convertían muchos, pero no podían ser establecidos en las verdades bíblicas porque los líderes que Dios estaba usando no conocían la Biblia. Y de repente uno se pregunta, ¿por qué duró tan poco ese mover de Dios? Que es algo muy similar a lo que pasó en Gales. ¿Por qué duró tan poco? ¿No? Eh, ¿Por qué duró tan poco? Seguramente porque se necesitaba alguna madurez para sostener ese avivamiento. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué tal si de repente Dios derrama otra vez su espíritu y otra vez hay un mover de Dios ahora, 52 años, 53 años después en Bolivia, ¿no? Y de Mm. repente levanta a alguien y empiezan a haber sanidades, empiezan a haber prodigios, pero la pregunta es, ¿la iglesia aquí en Bolivia está preparada para edificar a las personas en la palabra de Dios, para establecerlas en la palabra de Dios? Fíjate, el hecho de no conocer la Biblia, los líderes que están siendo usados por Dios que no conozcan la Biblia, en sí misma es una contradicción, ¿no? Y tal vez ahí está el motivo por el cual el avivamiento no dura tanto. Pero esto tiene otra consecuencia más. Si son personas que no conocen la Biblia, seguramente son personas que no han madurado espiritualmente. Por ejemplo, yo me pongo a analizar, vuelvo a decir, no es mi intención criticar a este hombre de Dios a quien yo he admirado desde que soy niño y lo sigo admirando, a Julio César Ruibal. No quiero criticarlo, no es mi intención hacerlo. Pero cuando nosotros estábamos repasando hace un rato a los generales de Dios, hemos visto que habían muchas imperfecciones. Por ejemplo, notemos lo que hemos visto hace un rato, ¿no? John Alexander Dowie fue uno de los primeros hombres que fue usado por Dios, pero era una persona madura, Luchito. ¿Hasta qué punto era una persona madura y crecida? Porque resulta que en algún momento alguien le dijo, tú eres el Elías que la Biblia dice que va a venir en los últimos tiempos. Si no me equivoco, la historia va por ese lado. Alguien le metió en la cabeza a John Alexander Dowie que era Elías, ¿no?
Y al Era final, la consecuencia, perdón, Jaime, solo para tener más precisión. Eran unas hermanas que tenían un grupo de oración e intercesión. Me parece que recibieron algo de eso, así como algo, una situación como de profética o qué sé yo. Y cuando le dijeron eso, él al inicio las reprendió. sí. Pero esos dichos anidaron en su corazón y en su mente en un momento donde él prácticamente se autoengañó y cayó en error. Contigo, hermano. Gracias, gracias Luchito, porque esas precisiones históricas a veces, bueno, necesitamos tal vez repasar un poco la historia y lo vamos a hacer en estos días, porque Ujú. tenemos que hablar sobre estas cosas, Luchito. Ahora, el asunto es la falta de conocimiento de la palabra no solamente determina que no hay las bases para edificar a la gente que se convierte, sino que muestra que la propia persona, el propio siervo que está siendo usado por Dios, no tiene la madurez necesaria. Alexander Dowie terminó con este complejo de Elías y terminó confundido y terminó engañado. Ahora, veamos, por ejemplo, lo que pasó brevemente, ¿no? Lo que pasa con Evan Roberts, ¿no? Evan Roberts es usado en Gales por Dios de una forma sobrenatural. Si no me equivoco, el avivamiento de Roberts duró solamente 9 u 11 meses, ¿no? No recuerdo el dato, pero fueron meses que duró. Mm. Después de eso, él entró en una tremenda confusión y fue influido por un personaje, una mujer, un personaje Jesse que, Penn Lewis. Jesse Penn Lewis, sí. Y fue influido, pero influido y manipulado de una manera tal que muchos que estudian la historia del avivamiento de Gales ven que Jesse Penn Lewis terminó influyendo de forma muy negativa y tal vez y estorbando el mover de Dios, ¿no? Porque era una influencia negativa. Pero al final, el propio Evans termina con problemas hasta mentales, Luchito. Tú sabes que él tenía problemas mentales. Y entonces él tampoco era una persona madura, tampoco podía establecer a las personas en la palabra de Dios, pero tampoco la madurez, ellos tenían la madurez para poder ser usados por Dios de una forma más consistente. Hablaste de las dificultades que tenía a nivel de sus debilidades esta hermana, ¿no? Catherine Kuhlman. Ahora, yo le doy gracias a Dios y respeto todas estas figuras que Dios usó, porque Dios es capaz de usar personas imperfectas. Pero a lo que me voy, Luchito, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para tener un avivamiento que no solamente muestre que Dios es un Dios real y opera en lo sobrenatural y hayan señales, sino un avivamiento que pueda sostenerse en el tiempo? La palabra madurez es la que está ausente en todos los avivamientos que conocemos. ¿No será la madurez del creyente lo que se necesita para tener un avivamiento de un nuevo corte, Luchito? Te paso la palabra, tal vez yo estoy hablando mucho también. No, no, está bien. Bueno, por si acaso ya estamos sobre los 50 minutos, así que dos intervenciones y cerramos. Lo haremos así. Hermanos, nos esforzamos por llegar a la hora y no más. Y cuesta, pero ustedes oran por nosotros y ya. A ver, sí, yo creo que tiene que ver con madurez, pero parte de esa madurez se refleja también con el hecho de que personas sabias se juntan con sabios. Personas sabias reconocen autoridad espiritual, reconocen llamados en otras personas y tienen la suficiente apertura de corazón para escuchar consejo de otras personas. No de cualquiera, digo, pero de gente que entiende. Normalmente vemos moveres del Señor que han sido afectados porque los líderes han caído en cierta situación, ya sea de pecado, de inmadurez, de envidia, o lo que fuera. Y tiene que ver porque muchos de ellos, y entendemos eso, y yo hablo ahora con la mano en el pecho a todos los que están en alguna responsabilidad de ministerio. Muchas veces el ministerio es una instancia que pone soledad, que nos aísla del resto de personas. Sí, sí. Y el problema es que si nosotros perseveramos en caminar en eso, muchas veces podemos caer en situaciones donde necesitamos consejo de personas, necesitamos apoyo en oración, que la gente ore por nosotros. Estoy hablando como líderes en general.
Muchas situaciones y malas decisiones se podrían haber evitado si líderes hubieran prestado más atención a la gente que estaba alrededor, gente madura, que decían, ten cuidado con esto o esto. Le pasó a John Alexander Dowie, pasó con personas que estaban rodeando a Catherine Kuhlman en su ministerio. Somos humanos. Y viene a mi memoria, hermano, algo que dijo el hermano Hagan. Voy a tratar, primero que está en inglés, no lo tengo memorizado en inglés. Segundo, que voy a tratar de traducirlo. A Y ver, a ver, a tercero, que ver. puedo no ser tan preciso. Así que a los biógrafos del hermano Hagan y nuestros amados hermanos que muy adheridos a círculos de la palabra, dice mis disculpas anticipadamente. Pero él decía algo parecido a esto, ¿no? No, o sea, no hay un punto en el cual llegue un creyente respecto a ser usado por Dios o caminata y experiencia con Dios o digamos, preeminencia en el ministerio. El sentido es ese, ¿no? No hay un punto en realidad donde llega el creyente o el ministro de Dios donde pueda afirmar categóricamente que no puede caer en error o ha llegado a un nivel donde ya no puede ser engañado. Mm, mm. De hecho, si uno llega a ese punto, ya cayó porque es orgullo e Exacto, independencia de Dios. Pregúntenle exacto. cómo le fue al rey Saúl. Mm, Ok, lean en la Biblia. O sea, no hay un punto. Dios me usa, entonces yo tengo sueños, yo tengo revelaciones, Dios me muestra esto, los dones, y me voy a cerrar a buscar de Dios en humildad confirmación para ciertos asuntos. Me voy a cerrar a la necesidad latente y patente de, no diré de estar bajo cobertura, porque ese es otro viento de doctrina que ha caído muy mal en Latinoamérica, hermanos, ¿no? ¿Cobertura para qué? ¿Para matar? ¿Cobertura qué? ¿Es el 007? O sea, estás en cobertura, lo que es igual está bien. O sea, creemos en cobertura espiritual, tanto tú como yo, ujú, Jaimito. Pero claro. podemos hablar luego en otra serie de charlas acerca de estas situaciones. Sin Ujú, embargo, estoy hablando de no necesariamente estar bajo la cobertura de él, pero este proceso, tener esta actitud de, en inglés se llama accountability, del rendir cuentas, de hablar acerca de nuestras vidas, de nuestras situaciones, con personas que tienen mayor experiencia y tienen corazón para apoyarnos, para ayudarnos, que están orando por nosotros, que reconocen el llamado y que nos ven como en nuestra potencialidad, ¿no? Entonces, muchos de los errores que vemos por avivamientos que iniciaron gloriosamente, pero muchos de ellos se apagaron abruptamente, tuvieron que ver con esto. Y tú lo has dicho bien, una falta de madurez en el liderazgo, una falta de conocimiento bíblico, una falta de instrucción bíblica, una falta de celo y de experiencia en la caminata del Señor. El mover de los años 70 en Bolivia fue marcado por un mover propiciado por jóvenes, gente de 18, 19, 20 años, exacto, inexperta en exacto, la vida, pero que creían en Dios y el mover era genuino. exacto, Pero como tú bien has dicho, en algún momento hay una admisión de mea culpa. Dios se movía, la gente por multitudes recibía la salvación, había un despliegue portentoso de milagros, pero no conocíamos la palabra. Y, exacto, y- y el no conocer la palabra puede derivar en incurrir en ciertos errores doctrinales o un libertinaje muy antibíblico en el asunto. Una, disolvemos las verdades y los mandatos del Señor eh, con ignorancia, falta de escritura, falta de rigor bíblico, o caer en el otro lado un legalismo recalcitrante, que esa fue una de las consecuencias del posavivamiento, del posmover del 70. Entonces, un exacto, viento de doctrina con legalismo, donde mucha gente exacto, fue lastimada, se apartó del Señor, exacto, no quisieron saber más. Y lo que empezó bien no terminó tan bien. Ahora no estamos culpando a nadie, o sea, no es la idea. Tenemos que ver desde un sentido crítico, totalmente divorciados de la idea de hablar bien o mal de alguien, porque eso no tiene que ver, pero sí aprender. Por eso es que la palabra hace previsión para esto. Y con esto te paso, hermano, esta ha sido mi última ujú, intervención. Luego puedes orar tú o si quieres oro yo, pero el punto es, por eso es que en la palabra habla sobre que Jesús constituye 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para que crezcan en madurez. Necesitamos esos 5 oficios o funciones ministeriales. No se hablan de posiciones.
Esto no es como el apóstol es el jefazo de todos los demás porque es el primero en la lista y empieza con A y vientos de doctrina que son tan negativos en el cuerpo de Cristo, sobre todo en Latinoamérica, entre los latinos. No estamos hablando de eso, pero son funciones y necesitamos al maestro, hermano. Yo no necesito a alguien que me diga todo el día profetizando que Dios me ama. Yo ya sé que Dios me ama, hermano. Y cada vez que abro Efesios 1:3, yo lo digo, veo que yo ya he sido bendecido en Cristo. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Yo sé eso. Yo no necesito a alguien que venga y me diga cuál es mi número de celular o dónde vivo, porque yo sé cuál es mi número de celular, yo sé dónde vivo. No necesito eso. Déjenme escuchar lo que este hombre enseña. Déjenme escuchar lo que este hombre o mujer, ministro de Dios, cree respecto de ciertas cosas en la palabra. Y vamos a ver qué onda. Suena arrogante, no lo soy. Quiero pensar que no lo soy. Pero a lo que me voy es que viene esto desde un celo bíblico por la palabra de Dios bien entendida, bien enseñada, bien ministrada. Eso va a ayudarnos a mantener el fuego que el Espíritu Santo inicia. Gloria a Dios. Jaimito, es todo lo que tengo para decir por hoy. Te Luchito, paso a Luchito, ti. has terminado en estas últimas palabras tuyas, has terminado tocando lo que yo quiero resaltar ahora, ¿no? Cuando yo veo, digamos, todo lo que es la historia de los generales de Dios y de los avivamientos, de hecho, yo me encuentro que nuestras raíces, mis raíces como ministro, están en esos avivamientos. Creo que tú tienes la misma postura. Siempre Sí, hemos hablado de que nuestras raíces son pentecostales, ¿no? No nos llamamos ahora pentecostales porque el pentecostalismo ha adquirido otras acepciones, otros significados. más ribetes denominacionales, ¿no? No deseables a Sí. ver. Sin embargo, tú y yo nos sentimos orgullosos de que nuestras raíces están en el pentecostalismo, porque son nuestras raíces. Ahora, Sí, Luchito, más que nada que nuestras raíces pentecostales, llega un momento en que nosotros ya nos definimos como ministros de fe, porque nos adscribimos al movimiento de fe, lo que en inglés es más conocido como the word of faith, ¿no? La palabra de fe. En español no se conoce tanto el mover de fe con esa expresión, pero es más el movimiento de fe. Cuando yo veo la historia y veo la historia de los generales de Dios, Luchito, yo veo que en algún momento Dios restaura algo en la iglesia. Y lo veo que eso empieza de una manera muy nítida, tal vez en los anteriores generales, pero empieza de una manera muy nítida con Charles Parham. Porque sí, cuando yo veo los generales de Dios, yo veo de una manera nítida que Charles Parham abre un instituto bíblico. Y al abrir el Instituto Bíblico, ¿qué es lo que está él propiciando que el Espíritu Santo restaure? La enseñanza de la palabra, el ministerio de la enseñanza. Por eso yo te digo, tú has tocado esta última parte. Creo que el movimiento de fe al que tú y yo nos ascribimos tiene en la historia eso, en su historia tiene esa restauración, se restaura sí, el ministerio de la enseñanza. Necesitamos maestros que enseñen la palabra, que edifiquen a la persona. A mí me llama la atención cuando yo lo leo a Pablo en Primera Corintios 3, cuando él está hablando con sus destinatarios y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y de repente cuando yo veo que Pablo dice, yo planté como apóstol, él plantó. Él puso el fundamento de las iglesias, pero dice, Apolos regó. Y cuando yo he estudiado los ministerios, yo lo he identificado a Apolos como un maestro de la Biblia. ¿No? Como un ejemplo de un buen maestro. Y más o menos es lo que deberíamos deducir. Hay un ministerio que pone el fundamento y los creyentes se convierten, pero hay alguien que riega para que el creyente crezca. Y es el único ministerio que puede regar las vidas de las personas, es el ministerio de la enseñanza, el ministerio del maestro. Entonces, Luchito, para mí es muy importante que nosotros entendamos, y yo lo voy a hablar antes de cerrar, yo voy a cerrar con una oración, Luchito, pero yo, dale. yo, yo quiero hablar a nuestros hermanos, a las hermanas y hermanos que nos están viendo. Hermano, hermana, hay una necesidad en la iglesia de una verdadera espiritualidad.
¿Quiénes podemos nosotros genuinamente esperar un avivamiento? Yo lo voy a poner de una forma digamos, muy gráfica. Las personas, los creyentes que no estudiamos nuestra Biblia, que no estamos alimentándonos diariamente, ¿podemos pensar en un avivamiento? Hermano, tú que estás escuchando esto y que anhelas que haya un avivamiento en nuestro país, te voy a decir algo, hermano, hermana. El avivamiento no empieza por tu pastor, el avivamiento empieza por ti. Tú empiezas el avivamiento. Cuando tú hagas de la palabra de Dios tu alimento espiritual, cuando tú estés preocupado en que la palabra de Dios te nutra día a día, entonces realmente vas a estar caminando a la luz de lo que es el caminar cristiano, un caminar cristiano basado en una genuina espiritualidad. Pero ningún creyente que no estudia, que no lee su Biblia, que simplemente asiste a la iglesia para asistir, ningún creyente puede esperar un avivamiento si el avivamiento no empieza con uno. Y la palabra de Dios es fundamental. Sin la palabra de Dios, ningún avivamiento puede producirse. Luchito, ¿qué Amén. tal si lo dejamos ahí, nuestra charla de hoy día? Creo que estamos ya sobre la hora. Hagamos una oración, pero simplemente decirle a nuestros hermanos, necesitamos un avivamiento, pero necesitamos un avivamiento con madurez. Y hasta ahora eso no ha habido. La madurez empieza con cada uno de nosotros. ¿Qué tal Amén. si le damos gracias a Dios en este momento y le pedimos a Dios que nos ayude a entender este tema tan importante para la iglesia en nuestro medio? Amén. Padre Amén. Celestial, estamos agradecidos. Una vez más, estamos terminando un programa, una grabación, Padre, de este nuestro programa que con Luchito nosotros hemos empezado a tocar el tema del avivamiento. Dios Todopoderoso, necesitamos con tanto anhelo, estamos nosotros necesitando y estamos deseosos de que haya un nuevo mover tuyo acá en nuestro medio. Pero Padre, de repente, los creyentes necesitamos entender algunas cosas. Los creyentes necesitamos aprender de lo que ha pasado en nuestro país y en las experiencias de avivamientos que hemos tenido en otras partes del mundo. Y entender que los avivamientos deberían ser avivamientos que puedan ser sostenidos en el tiempo. Dios amado, tú necesitas una iglesia madura, tú necesitas que los creyentes crezcan espiritualmente, tú necesitas hoy por hoy para traer un nuevo avivamiento a esta tierra, a este país y a cualquier lugar del mundo. Tú necesitas personas que estén tomando con seriedad el caminar cristiano, desde una perspectiva de que el caminar cristiano no solamente es ir a la iglesia, sino que es un compromiso diario contigo, con tu palabra, un compromiso diario con la espiritualidad de cada creyente. Padre, que todos nuestros hermanos y hermanas que junto con nosotros anhelan un avivamiento, empiecen en primer lugar por desafiarse a sí mismos, avivarse a sí mismos. Que nuestros hermanos no simplemente vean el avivamiento como una utopía, porque a veces los avivamientos en la iglesia se han convertido en una utopía. Que el Mm. avivamiento se lo vea desde la perspectiva personal. Yo voy a avivarme primero. Yo voy a avivar el fuego del don de Dios primero en mi vida. Y yo Amén. recién, cuando yo esté avivando eso en mi vida, recién voy a poder contagiar con esos anhelos, con ese fuego y con ese avivamiento a las personas en la iglesia, a mis hermanos y hermanas en la iglesia que militan conmigo esta hermosa vida cristiana. Padre amado, danos gracia a Luis y a mí para que podamos seguir tocando este tema con la solvencia, no de nuestra erudición ni de nuestra elocuencia, sino con la solvencia de tu palabra, Padre. De tu palabra y que nosotros podamos interpretar la historia de los avivamientos, la historia de la iglesia, a la luz de los principios bíblicos que deben regir un avivamiento sostenido en el tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gracias, Jaimito. Y quiero bendecir a todos los hermanos que nos siguen. Pedirles que siempre coloquen un like donde quiera que nos vean Amén. ahí en el Facebook, en las redes, compartan con otros.
seguiremos tratando en los episodios siguientes esta serie sobre avivamiento, sobre generales de Dios y siempre desde la perspectiva de aprendizaje. Queremos compartir y queremos aprender juntos. Que Dios les bendiga mucho. Dios te bendiga, Jaimito. Estamos en contacto. Dios te bendiga, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Amén. Bendiciones.